Kerem Bürsin lo suelta. Lo de Ande que sí la quiere. Por fin se supo y créeme, esto es un notición, un salseo de los buenos. ¿Se acuerdan de todo el rollo, los dimes y diretes, que si se separaron, que si ya no se aguantaban, que si cada uno por su lado con sus proyectos y que cada vez que se cruzaban era un hola y adiós de compromiso? Pues olvídense de todo eso. Porque Kerem, el mismo Kerem, ha tirado la bomba. No ha sido un comunicado de prensa frío y distante que va. Ha sido algo mucho más personal. Más genuino. Lo que yo me imagino es que estaba en alguna entrevista, quizás promocionando algo, y le preguntan por Ande. Y en lugar de evadir, de dar la respuesta políticamente correcta, se le escapa. O quizás no se le escapa, quizás quiere que se sepa. Porque la forma en que lo ha dicho, según cuentan los que estuvieron ahí, es como, con esa picardía que le conocemos. Como diciendo, a ver si ahora ya se enteran. Para ser honestos, yo ya me estaba haciendo a la idea de que lo de ellos era agua pasada, capítulo cerrado, libro terminado. Y ojo que tampoco era tan raro. Son dos personas jóvenes con carreras que los llevan por todo el mundo, con un montón de presiones encima. A veces el amor se cansa de tanto foco, ¿no? Pero parece que nosotros, los fans, estábamos más equivocados que un político en campaña electoral. Lo que yo creo que está pasando es que aunque ellos hayan intentado mantenerlo en segundo plano, o quizás disimular un poco, la llama sigue ahí. Y fuerte. Kerem, al decirlo así, tan directo sin pelos en la lengua, le está enviando un mensaje clarísimo a Ande. Y no solo a ella, sino a todo el mundo. Es como decir, sí, seguimos conectados. Sí, esto no ha terminado. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar ruido mediático, para que se hable de ellos, para mantener viva la marca Kerem y Ande. Y no digo que no pueda haber un poquito de eso, porque hoy en día todo es un negocio y la atención es oro. Pero de ahí a que Kerem se meta en ese lío, a que diga algo tan convincente, si no hubiera algo de verdad detrás, yo me tiro de un puente. Piénsenlo bien. Si quisieran distanciarse de verdad, lo habrían hecho de otra manera. Un comunicado, unas fotos por separado, cada uno enfocándose en su carrera sin dar pie a la especulación. Pero Kerem, al dar esta declaración, lo que hace es avivar la hoguera, ¿y de qué manera? Es como si dijera, miren, nosotros seguimos sintiendo cosas, ¿y qué? ¿A quién le importa? La verdad es que este tipo de confirmaciones, viniendo de la fuente, son las que te hacen vibrar como fan. Te dan esa esperanza de que las parejas que tanto admiramos puedan superar los obstáculos. Y Kerem, con esa sonrisa que sabemos que pone cuando está contando algo importante, ha abierto una puerta que muchos creíamos cerrada con llave y cadenas. Yo me pregunto ahora qué va a hacer Ande. ¿Se va a quedar callada? ¿Va a responder con algo similar? ¿O simplemente va a seguir su camino, dejando que Kerem sea el que se exponga? Porque una cosa es que él lo diga, y otra muy distinta es que ella lo confirme también. Pero vamos que si Kerem se lanza así, es porque sabe que ella tiene algo que decir. O al menos que lo piensa. La energía que se respira con esto es brutal. De repente todos los rumores, todas las malas vibras, todo lo que se decía de ellos, se desmorona. Y lo que queda es esa posibilidad, esa chispa que Kerem ha encendido de nuevo. Me encanta. Es como ver una película que creías que terminaba mal y de repente te dan un giro que te deja con la boca abierta. Así que mientras esperamos la reacción de Ande o quizás una nueva aparición de Kerem aclarando aún más las cosas, una cosa está clara, el salseo entre Kerem y Ande está más vivo que nunca. Y nosotros aquí pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Ahora la gran pregunta, la que todos nos hacemos, ¿creéis que esto significa que van a volver a ser pareja o Kerem solo está diciendo que todavía la quiere como persona y amigo?